El que nos va a acompañar en estos dos bloques finales es el diputado Daniel Peña, es diputado por el Partido de la Gente del departamento de Canelones. Daniel, bienvenido. ¿Cómo le va, mi amigo? Todo muy bien. Bueno, yo hablaba del clearing erróneamente. En realidad, lo que desvela a Daniel Peña hace 10 años ya por lo menos es el tema de la usura. Va encadenado en parte, son cosas diferentes a lo que planteaba, porque el proyecto de Cabildo Abierto tiene que ver con la reestructura de deudas ya ocurridas, y esto tiene que ver con un proyecto de ley, corregime si yo me equivoqué, que en algún momento tuvo casi la unanimidad de diputados. No, esto, a ver, sí es cierto, esto es un tema que a mí hace años que me viene preocupando, sobre todo de cuál es el impacto en la gente de un sistema financiero que por opción y por elección del gobierno anterior terminó transformándose en oligopólico, terminó haciendo que a través de la ley, a través del Estado, hayan influido de forma notoria a favor de los bancos y en algo que los bancos siempre quisieron, que fue apropiarse del mercado de consumo, ¿no? De préstamos al consumo. Por lo cual lo que fue la ley de inclusión financiera o la ley de bancarización obligatoria que hizo el proyecto del Frente Amplio, lo que fue llevando es que inmediatamente de eso lo que hicieron los bancos fue comprar el 100% de las financieras y ahí es donde empieza a cambiar la lógica económica del país sobre la gente. Primer detalle, o sea que las financieras que tienen determinadas marcas son todas de los bancos. Son todas de los bancos. Hoy no hay prácticamente ninguna financiera que esté en manos privadas, o sea, casi todas el 95.3% del mercado aproximadamente está en manos de 5 bancos. Y hoy son manejan 4 privados y el República. Los privados y el República. El República lo que no tiene, bueno, iba a cometer un error, no tiene financiera, no, tiene la financiera más grande del país, que es la de los empleados públicos y los jubilados, ¿no? Prácticamente hoy el préstamo, la ganancia del Banco República, la gran ganancia del Banco República de los últimos años, no se da en el préstamo productivo, se da prácticamente en el préstamo al consumo, que es lo que llamamos el préstamo social. Esto es el que se le da y se le descuenta del sueldo automáticamente tanto a jubilados como a empleados públicos, a la misma tasa que marca el sistema financiero. Acá ha pasado una cosa bien ilógica, ¿no? Porque cualquier persona en el mundo diría, bueno, el Banco República debería ser aquel banco que a través de su propia tasa y de la competencia regulara el mercado hacia abajo. No, lo que hizo el Banco República fue sumarse a lo que la banca privada cobra en el mercado y aumentar la tasa, todo lo que el mercado le daba, para generar una infinidad de ganancia que le permitiera a través de la caja del Banco República ser otro ente recaudador del Estado. Entonces, a veces escuchábamos en el periodo anterior, y también en este, porque hay que decirlo, ganancias astronómicas del Banco República, pero que son ganancias que no se terminan dando ni por el Uruguay productivo, ni por el Uruguay del desarrollo, sino por lo que se le quita directamente por intereses, desde mi punto de vista, usureros, a quien hoy tiene de forma cautiva la forma de recaudar, porque, a ver, no hay que perseguir ni a un jubilado ni a un empleado público. El Banco República cobra, es el primero que cobra, en definitiva, tanto del salario del empleado público como de la jubilación de los jubilados, por lo cual a veces son ilógicas las tasas, y hoy en el Uruguay lo que terminó pasando, y es a donde nosotros queremos atacar, acá la ley de usura, déjame tomarme un segundo, sí, porque hay muchas puntas. Hay para explicar. Primero, ¿qué es la usura? La usura es un delito en el Uruguay. ¿Qué es lo que no funciona? La ley, lo que nosotros los legisladores tenemos que hacer es enmarcar hasta cuánto es delito y hasta cuánto no es delito, ¿no? O sea que el prestar dinero a un uruguayo de forma y cobrarle por el bien dinero una suma excesiva es un delito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Banco Central no controló durante muchos años, y lo que nosotros hoy queremos reformar es porque la ley no funciona como tal. Y hoy el Uruguay permite a través de la ley, de forma legal, o sea, nadie de los que están cobrando las tasas horribles que se cobran en este país está fuera de la ley, pero sí es usurero porque se cobra un disparate. ¿Y por qué sucedió esto? Porque con la bancarización obligatoria, los bancos compran las financieras y el Banco Central permitió que para el cálculo de la tasa media bancaria se incorpore toda la unidad de negocios. Entonces, primer punto, ¿qué es la tasa media bancaria? Sí.
La tasa media bancaria es la norma de referencia sobre el cual se calculan los intereses permitidos dentro de la usura. O sea, usted puede prestar dinero y está dentro de la ley si sobre la tasa media bancaria usted cobra un 50% de intereses compensatorios, o sea, es lo que usted puede cobrar por el bien dinero, o 90% de intereses moratorios, o sea, es la tasa media bancaria más el 90% cuando usted cae en mora. Entonces, ¿qué fue lo que cambió en el país? Porque la ley no se modificó, la inflación tampoco, al contrario, hace muchos años que tenemos una inflación menor al 10%, y a su vez tuvimos otro beneficio que fue ingresar a ser grado inversor, por lo cual el Uruguay consigue dinero a nivel mundial muchísimo más barato que cualquier otro país en el mundo. Y si uno mira, en definitiva, el concierto de América Latina, la tasa media bancaria está en el entorno de entre los 28 y 32%. En el Uruguay la tasa media bancaria pasó del 26-27% al 140%. O sea, el Banco Central del Uruguay permitió que la tasa media bancaria se fuera a 140% sin regular, y desde mi punto de vista contra la ley. Es cierto que puede haber una doble visión y ahí es lo que queremos modificar. Entonces, tú hoy dijiste bien, en el Uruguay estuvo y está dentro de la ley con una tasa media de 140%. Si uno le aplica 50% de tasa compensatoria, la financiera podía cobrar 190%, o podía irse a 240% de tasa media más interés moratorio, y a eso el Banco Central también permitía cobrar gastos, ¿no? Se entiende que cuando uno calcula el interés, la tasa de interés es los costos más los beneficios, por lo cual es ilógico que se permitieran cobrar gastos extras afuera de lo que era la tasa de usura que se permitía. Entonces, sí, Miguel, para ir redondeando, ¿qué es lo que pasó en este país? La ley de usura dejó de ser efectiva porque la tasa media bancaria no se controló y el Banco Central le permitió a los bancos, cuando cobran a las financieras, incorporar todo eso como unidad de negocio y hacer que la tasa media sea el promedio de las tasas de todo el sistema financiero, que pasó a definirse en una mesa de 5 bancos. O sea, se perdió la competencia y se le permitió a los bancos privados perder la competencia. ¿Y por qué funciona la tasa media bancaria? Porque esto también está bueno que la gente lo entienda. La tasa media, porque adentro del banco sí hay competencia. Porque el banco tiene préstamos a gente con muchísimo dinero y a gente con no tanto dinero, por lo cual el banco como tal tiene una presión interna para el control de la tasa, porque alguien que tiene mucho dinero y va a depositar en un banco tiene la fuerza necesaria como para poder negociar una tasa para poder hacer un negocio. Sobre esa tasa media, donde hay un equilibrio y un mercado que funciona, esa es la tasa media que se usa para los otros organismos o para regular las otras tasas que funcionan en el mercado, que es lo que dejó de funcionar en el Uruguay, porque el Banco Central miró para el costado. Bueno, eso te iba a preguntar. Vas varias veces que decís el Banco Central no controló y ahora lo rematás diciendo miró para el costado. Bueno, y te voy a decir una cosa peor. El Banco Central es la policía financiera. Y te voy a decir una cosa que habla de un gobierno al cual integro. El Banco Central miró para el costado, el Banco Central de este gobierno empezó bien, hizo una circular al principio de periodo por el cual en abril del año 2020, saca una circular anunciándole a los bancos que no se iba a permitir más que para el cálculo de la tasa media bancaria se pudiera utilizar los intereses de las financieras de su propiedad ni la venta de cartera interna. Esto es cómo se calcula la tasa media. Financieras de su propia propiedad le venden cartera a la Casa Central, de ahí se calcula la tasa media y se informa al Banco Central. Esa circular que se sacó en abril del 2020 y que iba a empezar a ser efectiva en enero del 2021, perdón, que se sacó en abril del 2021 y iba a ser efectiva en enero del 2022, o sea que se le había dado todo un año para poner en funcionamiento, cosa que no entendimos por qué, pero se le dio un año y la explicación fue que el sistema se tenía que adecuar y que había que dar el tiempo necesario para que eso funcionara. Esa circular en enero del 2022 también se suspendió. Y nosotros tuvimos en abril de este año una reunión con el presidente del Banco Central
Y yo porque quiero ser muy claro y quiero ser muy claro también en este mes. El mes pasado fue la rendición de cuentas en diputados. Hoy este proyecto está en el punto número 1 de tratamiento de la Comisión de Hacienda de Diputados. ¿Del Senado? De diputados. Ah, este proyecto, perdón. Acá son dos proyectos y está bueno porque Perfecto. está bueno que se entienda la diferencia. Hay un proyecto que es el de Cabildo Abierto, del que hablaron recién, que habla específicamente de la reestructuración de deuda de la persona física. O sea, acá en el Uruguay hay un montón de gente que está endeudada y que Cabildo Abierto propone que la quiebra que existe para las empresas sea lo mismo derecho que tengan los ciudadanos. Y ese es un tema que tiene que ver con el que ya está endeudado. Lo que nosotros estamos proponiendo, que también cuenta con el apoyo de toda la coalición, es ir sobre la tasa de usura, o sea, hasta dónde el delito de usura lo permitimos los uruguayos. Y el delito de usura es que no podemos permitir que en un país que tiene menos del 10% de inflación, que se fondea menos del 1% en el mercado internacional por tener grado inversor, le cobremos a los uruguayos 240% de interés en pesos. Eso no lo podemos permitir de ninguna manera. Vamos a hacer una pausa. ¿El sistema financiero financia a los partidos políticos? Te lo pregunto y después me lo contestás, porque te veo bastante solo en este tema. Yo decía en el comienzo de este programa, no sé si había llegado ya, a este programa le va a faltar una pata que dudo que la pueda tener de aquí a fin de año, que es la Asociación de Bancos Privados, que es el Banco República y que es el Banco Central, respondiendo a algunas de las cosas que hoy se están diciendo acá. Veremos, capaz que tengo suerte y saco la lotería a fin de año. Yo creo que, a ver, hay gente que habla y que en definitiva termina... No, pero que hable institucionalmente, ¿no? La gran explicación que dan algunos es que, bueno, esto por lo menos el mercado está formalizado. Y hay una cosa que se dijo en el bloque anterior que no es por refutarla, sino porque lamentablemente lo que terminamos haciendo es que hoy muchos prestamistas privados, los famosos prestamistas que se hablaba en el país, en la mayoría del país hoy los prestamistas cobran más barato que cualquier financiera institucionalizada, por lo cual hoy el sistema terminó siendo tan malo, pero tan malo, que nosotros legalizamos actos que son totalmente delictivos, que van de la mano de cobrar intereses excesivos. ¿Y a quién le interesa no arreglarlo? Pero además de intereses... Tengo que ir a la pausa. Miguel, a tu orden. Tengo que ir a la pausa. Es decir, sistema delictivo, dejamos correr pero legal, esto, ¿no? Pero hoy es legal. Y bueno, pausa, ya venimos. El diputado Daniel Peña nos acompaña en este cuarto y último bloque también. Muy duro terminaste el bloque anterior. Es decir, un sistema delictivo pero legal. Con un banco central mirando para el costado. Yo quiero ir a comienzos de la década del 10, a cuando tú presentaste el proyecto de regulación de las tarjetas, que tuvo una aprobación casi unánime, creo que votó solo Iván Posadas, en contra Iván Posadas, creo que de memoria me estoy... Sí, fue el único voto en contra. Y que después durmió y murió en el Senado. ¿Y por qué durmió y murió? Bueno, intentaré ser bien rápido. Se aprueba bajar los intereses de tarjeta de crédito en un acuerdo privado entre el ministro de Economía de entonces y los bancos privados. ¿Que era Fernando Lorenzo? Era Fernando Lorenzo. Se baja del 10 al 12% al 4 y 4,5% en crédito. Del 10, 12 al 4. El interés de tarjeta de crédito a los ciudadanos. ¿En algún momento algunos no cobraban 15? Llegaban a cobrar 15 los muy chiquitos. Y en esa misma reunión se termina negociando la bancarización obligatoria. Reunión del Frente Amplio de aquel equipo del gobierno de aquel año con el Club de Bancos Privados. Ahí se negocia la bancarización obligatoria y lo que se llamó la inclusión financiera, que permitió que los bancos terminaran comprando el 100% de las financieras, y ahí se miró para el costado para el cálculo de la tasa media bancaria y se pasó de intereses que andaban en el entorno del 30% a intereses que llegaron al 240% y que hoy genera lo que el senador Domenech dijo en su inicio, que tenemos casi 1 millón de personas con problemas graves de pago, porque... Pero vos te estás diciendo que Lorenzo fue con eso abajo del brazo con tu proyecto de ley y dice, si no me aprueban esto, les apruebo esta ley. Fue literalmente, si no bajan los intereses de tarjeta de crédito, sale por ley porque ya tiene media sanción. Entonces los bancos dijeron sí, pero dame otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó?
se negocia la ley de inclusión financiera porque ¿qué es lo que sacó el Estado de eso? Al pasar a ser el tema 100%, digamos, informatizado, lo que la DGI tenía que hacer a la hora de controlar a las empresas lo terminaron haciendo los bancos privados y el Estado le pagó a los bancos a través de la exoneración o la transferencia de 2 y 4 puntos de IVA que el Estado le pasa a los bancos privados para promocionar la bancarización obligatoria, para promocionar las tarjetas y para que hoy lo que sucedió en el Uruguay, que está bien que suceda la bancarización obligatoria, que nos digitalicemos, que usemos tarjetas. Lo que pasa es que en el Uruguay fue por ley obligatoria y con promoción económica del Estado. ¿Y por qué los privados dicen que no era negocio? Decían, ¿te acordás? Se hablaban de que nos pegan en la línea de flotación. Dijo... Si no era negocio para los bancos, nos fijamos las cuentas de los bancos de los últimos 10 años y nos vamos a dar cuenta quién fueron los grandes ganadores de los últimos 10 años de la economía nacional. Ese acuerdo, ayúdame, ese acuerdo para bajar no está por ley, ¿es un acuerdo privado? Es un acuerdo privado que hoy sigue de forma privada, no es por ley. Los intereses que se cobran por tarjeta de crédito y tarjeta de débito es por acuerdo privado y no incluye... Es lo único que quedó por fuera de mi ley original, se fue aprobando literalmente la ley que nosotros presentamos. Simplemente lo único que no se aprobó fue el aprobar por ley los intereses que permitimos cobrar por tarjeta de crédito y por tarjeta de débito. Hoy, por ejemplo, vas a pedir un crédito a un banco y un banco de repente te dice que no, pero una financiera que capaz que del mismo banco te dice que sí. Bueno, hoy el sistema es tan maquiavélico que hay 5 pasos, porque acá tenemos... Hay mucha gente que habla del clearing de informes. El clearing prácticamente casi ya no existe, o existe para algunos privados, pero lo que la gente no sabe, que como la mayoría estamos bancarizados, prácticamente existe un clearing que lo marca el Banco Central y que no le avisan a la gente. Hoy todos tenemos categoría. Cualquiera que vaya a preguntar al banco, uno tiene categoría 1, el buen pagador, categoría 2, categoría 3, categoría 4 y categoría 5, que son los que nunca pagan o que tienen un alto problema de pago. Sí, incobrables. Sí, pero no, son incobrables, pero hoy el sistema le da préstamos, ¿no? Porque los mismos bancos tienen financieras de las cuales son de su propiedad, que le prestan a los de categoría 1, a los de categoría 2, a los de categoría 3, e inclusive hay financieras que también son propiedad de los bancos que le prestan a categoría 5, porque en definitiva la plata de esa gente ya la recuperaron en el primer préstamo, y después venden la cartera a estudios de abogados que son los que terminan haciendo esa cobranza, que terminan persiguiendo a la gente, que hoy son completamente abusivas, que terminan con un problema donde hoy nosotros no tenemos menos de 2.000 o 3.000 reclamos en mi despacho, pero que abundan en el Uruguay y que enloquecen a la gente de forma de que le llaman a los parientes, le llaman a los vecinos, le llaman a los compañeros de trabajo. Por eso te quería preguntar, porque... Y esos terminan siendo parte de este mismo sistema que estuvo todo incluido y que está en la misma línea, o sea... El banco termina hoy teniendo toda la cadena de préstamos y manejando todo el sistema financiero, y donde la mayoría de los que hoy están atacados por estos sistemas es la clase media trabajadora que quiere pagar, porque eso es en definitiva a quienes intentamos defender. El clearing dice en su página oficial de Equifax, la deuda está por 5 años acá. La empresa que te pasó el clearing puede renovarla 5 años más, pero los bancos se salen muy rápidamente de la deuda y se lo dan a un estudio de abogados. Y ese estudio de abogados, como vos decías recién, empieza a enloquecer al acreedor. El banco sale de su deuda, pero la persona queda siendo categoría 5. No, categoría 5 al ser categoría y pasible 5, de que lo llamen 10 veces por día. Si vos pedís en un banco, capaz que te prestan a un interés. Ahora, si pedís en una financiera, te van a pedir 6 o 7 u 8 veces más. Y todo esto es propiedad del mismo banco, por lo cual el negocio lo que terminó fue diversificándose. Y como consumidor yo puedo mirar en el Banco Central de tal financiera, la financiera Petete, ¿de qué banco es? Exacto, la información en el Banco Central está de quién es cada financiera que hay hoy en el país. Y esos porque, termina siendo un muerto civil. Por ejemplo, alguien que tenía 4 años como deudor de un banco, va al banco porque la pandemia, quedó sin trabajo, no pudo pagar más, quedó debiendo 27.000 pesos. Y va al banco y dice, no, nosotros la deuda no la tenemos más, se la pasamos a un estudio de abogado. El estudio de abogado, Peteco Carabajal. ¿Sabe lo que termina pasando, Miguel? A veces... De 20.000 pasó a deber 400, 1 millón, dijo ¿Sabes lo que pasa? Ríos. Lo que pasa muchas veces es que la persona va a la financiera, que es propiedad de ese mismo banco, a sacar la plata para pagar la cuota del banco, para poder salir
en definitiva, de esa muerte ¿Y civil. quién regula esos estudios de abogados? Bueno, hoy los estudios de abogados no están regulados. Yo creo no solo que hay que... Para mí hay una regulación que no se está poniendo en práctica. Nosotros estamos en contacto con algunos abogados que están denunciando algunos de estos estudios por forma abusiva de cobro. O sea, una persona no se la puede llamar 17 veces, no se puede llamar a sus parientes, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Con amenazas Pero de la todo gente tipo. no lo sabe. Con amenazas de todo tipo. Y con mentiras de todo tipo. Pero la gente no lo sabe y la gente lo que quiere es ver cómo hace para pagar la luz. Cuando uno se para ¿Pero qué es lo que no afuera, sabe? Si llaman a alguien que nos está mirando, ¿qué tiene que hacer? y bueno, si puede pagar, tiene que ir a donde está la deuda original, y si no puede pagar, no se Pero vas puede a lanzar dejar la deuda acosar original de y la el banco te forma... dice, no, acá la deuda esta no la tenemos mal, la tiene el estudio tal. Bueno, y no, la tiene que poder pagar en donde tiene la deuda original. Los bancos te dicen, esta deuda no está más acá. Bueno, ese es el problema, es que yo creo que hoy la ley de usura hay que cambiarla, por eso nosotros no solo estamos modificando la forma del cálculo de la tasa media bancaria, sino la forma de cómo se calculan los intereses, desde cuándo se calculan los intereses, porque también es cierto que hay toda una forma, la prohibición de sumar intereses moratorios con intereses compensatorios. Y lo hacen todos. Hay otra forma bien horrible que sucede y que nosotros también intentamos sacar, que es la capitalización de deuda. Vamos a intentar No, ser... me queda un minuto. Menos de un minuto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hoy existe, y lo queremos modificar en este proyecto de ley, la exigibilidad anticipada de la deuda. Vos sacás una deuda en 36 cuotas, ¿no? Te atasaste en 3 y hoy se te permite que el banco te exija la totalidad de la deuda. Entonces vos pasás de nuevo a tener la deuda original más los intereses y sobre eso se te calcula el interés moratorio. Por ¿En eso serio se me va estás hablando tanto. que pagué 33 cuotas y con 3 de deuda me exigen todo? No, te hablo al revés. Ajá. Vos sacás un préstamo en 36 y hoy existe la exigibilidad de deuda anticipada. Por lo cual, cuando debes la tercera, para calcularte los intereses moratorios, te obliga, o sea, te permite que el banco te agarre toda la deuda. Y eso está mal, ¿por qué? Porque si vos sacás un préstamo en 36 cuotas, va de suyo que vos no podés pagar al contado las 36 cuotas. Entonces, no podés exigir la totalidad de la deuda, por lo menos hasta que pase el 50% de las cuotas. Me quedé sin tiempo. Lo que pasa hoy es que la exigibilidad anticipada hace que a la hora del cálculo de los intereses moratorios, el banco agarra el 100% de la deuda, hace la exigibilidad anticipada y sobre eso te calcula los intereses moratorios. Por eso una deuda de 20.000 pesos se transforma en 1 millón, 2 millones o 3 millones, como sucede naturalmente. Vamos a ver si te podemos invitar antes de fin de año, si alguien de la otra parte permite un debate, es decir, permite que podamos intercambiar lo que vos estás diciendo con estas instituciones. Sería buenísimo porque la gente tiene que saber mucho más. ¿Tu proyecto en qué está en este momento? Bueno, el proyecto cuenta con el apoyo de toda la coalición de gobierno, está en el primer punto del orden del día desde el principio de año en la Cámara de Diputados. Y te voy a decir la verdad, si esto no sucede en este mes, yo creo que pasaremos de nuevo, como tantas otras cosas, a que por un punto, por una coma, o no vaya a saber por qué, las cosas no se terminan aprobando. Daniel Peña, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y a ustedes, hasta la semana que viene.